Bueno, vamos a empezar por resolver uno de cada uno de los ejercicios para que ustedes lo tengan bien resuelto y estén las explicaciones que por ahí no me decían que algunos que no comprendían. Bueno, voy a hacer el gráfico, voy a partir por el ejercicio 1B, ¿sí? Este primer ejercicio nos dice que la señal a graficar es 5 por el seno de omega t más 45 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que tengo que acordarme es que alfa es igual a omega t. ¿Sí? Este omega t es el que está acá. ¿Estamos? Por ende, si omega t está ahí, yo puedo poner tranquilamente alfa. Entonces la señal a graficar es 0, ¿sí? Porque yo tengo que averiguar dónde empieza la señal. Es igual a 5 por el seno de alfa más 45 grados. Bueno, pero lo primero que tengo que lograr es que me dé 0, ¿sí? Entonces, para eliminar este 5, la única manera de multiplicar 5 con algo para que me dé 0 es que lo multiplique por 0. O sea que 0 es igual a 5 por 0 para que me dé 0. Entonces significa que ¿qué? Que este seno, todo ese seno tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, la única manera de hacer de que un seno valga 0 es poner el ángulo de 0 grados. ¿Sí? O sea que 0 es igual al seno de acá adentro 0 grados. ¿Sí? O sea, acá dentro del paréntesis 0 grados. Pero para hacer que valga 0 grados, yo acá tengo esto de acá adentro que tiene otro valor. Entonces sencillamente tengo que poner que 0 grados es igual a alfa más 45 grados. ¿Sí? O sea que si despejo alfa, me queda que alfa es igual a menos 45 grados. ¿Sí? O sea que yo ya tengo en qué ángulo va a comenzar la señal. A partir de ahí, todas las señales senoidales son iguales. ¿Sí? Así que vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a poner menos 45 grados, ahí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner acá 45 grados para hacer los 90 grados, ¿sí? La diferencia entre estos son 90 grados. Por ende acá arriba hay un punto, o sea que acá tengo los primeros 90 grados y el punto máximo que dijimos que valía 5. ¿Sí? Después de eso tengo que sumarle 90 grados más. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían 135 grados. Así que aquí va a bajar a 0. ¿Sí? Después de eso tengo que sumar 90 grados más. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 225 grados. Y este punto sería 1, 2, 3, 4. Acá. ¿No? 1, 2, 3, 4. Sí. Acá. En este punto sería el de máximo negativo. O sea que acá voy a tener unos menos 5. ¿Sí? Y 90 grados después. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Ahí en 315 grados tengo el final de la señal senoidal. ¿Sí? Así que esa era la manera de graficar la señal senoidal.
del primer punto, y teniendo en cuenta cómo calculé con esta parte para ver dónde arrancaban las señales, ¿sí? Así que esto era, digamos, el truquito para saber dónde comienza la señal senoidal para después poder graficarla, ¿sí? Después el resto se va haciendo con espacios de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso era con respecto al 1, ¿sí? Ahora vamos a hacer el 2. El 2 era, vamos a poner el A, era pasar de rectangular, ¿sí?, a polar, o de polar a rectangular. En este caso el A es 2 a menos 20 grados, ¿sí? Entonces la manera trigonométrica de pasar esto a rectangular, ¿qué era? Con senos y cosenos, ¿sí? Entonces X era A por el coseno del ángulo y era A por el seno del ángulo. Bueno, vamos a usar la calculadora. Entonces voy a poner 2 por coseno de 20. Esto me da 1,88, ¿sí? Pues me da 87,8. Y ahora 2 por el seno de menos 20 me da menos 0,68, ¿sí? O sea que yo tengo que escribirlo ahora en modalidad rectangular. Entonces esto me queda que el número es 1,88 menos 0,68 J, ¿sí? Y esa era la respuesta del ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio B, ¿sí?, para que tengan uno de cada uno, de cómo paso de rectangular a polar, ¿sí? Y este ejercicio era tramposo. Fíjense que dice menos 4 menos 6J. Entonces, ¿por qué es tramposo? Fíjense, yo acá hago un mini grafiquito y pongo que acá serían menos 4, acá serían menos 6, por ende el vector estaría apuntando para abajo y para atrás, ¿sí? Si lo hicieron con la calculadora, la calculadora no sabe calcular esto así, ¿sí? Así que ojito con eso, que hay que hacer una cuentita extra. Vamos a hacerlo con la trigonometría y a corregir los errores que nos va a dar. Así que, primeramente, vamos a usar el amigo Pitágoras para sacar el valor A. Entonces es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esto me va a dar raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto me da 7,2 de largo del vector. Y ahora me viene el ángulo que lo da la tangente menos 1, ¿sí?, de y sobre x. Y esto es menos 6 dividido menos 4 shift tangente me da 56,30 grados. Bien, me está dando un ángulo ahí, ¿sí? Y yo sé claramente que este ángulo de acá no puede ser nunca, ¿sí? Porque tengo dos valores negativos. ¿Estamos? Entonces no hay manera de que ese ángulo dé este valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el mismo ángulo pero que está del otro lado. Entonces, ¿cómo es esto? Si acá yo tengo 0 grados
y acá tengo 180 grados, significa que este ángulo de acá es el mismo que está acá. O sea que es esto más 180 grados. O sea, a esto le sumo 180 y me da el ángulo correcto, que es 236 grados, 3. ¿Sí? O sea que ahora, para escribir el numerito correctamente, lo voy a poner acá al lado. ¿Sí? Ahora el resultado correcto es 7,2 a 236,3 grados. ¿Sí? Y esos serían los valores correctos. ¿Estamos? Así que así se resolvía el 2. Bien, ahora vamos a ver cómo es la cuestión para, por ejemplo, el ejercicio 3. Acá arriba voy a poner el 3. ¿Sí? Para el ejercicio 3 me pedía calcular el valor instantáneo para un punto en cualquier lugar. ¿Sí? Es válido lo que puse acá arriba. ¿Sí? Alfa es omega t. O sea que si yo voy a trabajar, por ejemplo, en el punto B, que tengo una señal que dice 30 volt por el seno de 314 t, ¿sí? Esto de acá adentro es lo mismo que decir ángulo, ¿sí? Y cuando yo me fijo que les di el ángulo, solamente tenía que poner los 60 grados ahí. O sea que en la calculadora, como los grados están o sea, están en grados, no en radianes, entonces lo único que tengo que hacer en la calculadora es poner 30 por el seno de 60 grados, ¿sí? Y eso me da 25,98, que es lo mismo que decir que la señal B de t vale en ese punto 26 volt, ¿sí? Era así de sencillo el punto 3. El punto 4, ¿sí? No, tampoco era demasiado complejo, pero había que tener un poquito más digamos, de pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, vamos a dibujar una señal senoidal primeramente. Acá tengo la señal senoidal, ¿sí? Dibujada a mano, ¿sí? Así que ténganme paciencia. Y yo les pedí, si bien la señal senoidal tenía 30 volt de altura, no, tenía 50 volt máximo, o sea que este pico es de 50 volt, ¿sí? Y yo lo que quería averiguar era el valor aquí, en 30 volt. Yo necesitaba saber este ángulo y este ángulo, ¿sí? Necesitaba saber esos dos ángulos. Bueno, y esto se hace con una cuentita de trigonometría, ¿sí? Para recordar un poquitito, que esto qué es. Yo tengo que poner que 30 es igual a 50 por el seno, ¿sí? De el ángulo, ¿sí? Nuevamente apliqué lo que apliqué antes, ¿sí? Que omega t es alfa, o sea que la velocidad angular a mí no me interesa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a despejar alfa, ¿sí? Que es mi incógnita. O sea que me quedaría, para hacerlo más o menos gráfico, sería 30 volt sobre 50 volt, ¿sí? Esto me daría más o menos 30 dividido 50, me da 0,6. Esto es 0,6. Vamos a poner acá abajo porque no me entra en la hoja. 0,6 es igual al seno del ángulo. Entonces yo tengo que despejar alfa. Entonces, para despejar alfa tengo que pasar el seno para allá. Para pasar el seno para allá tengo que usar arco seno, ¿sí? O sea que seno a la menos 1, o sea que sería seno a la menos 1 de 0,6 me da alfa.
o sea que shift seno de 0,6 me estaría dando un ángulo de 36,9, ¿sí? Porque es como 86, le pongo 0,9 grados. Bien, ese primer ángulo, ¿sí?, corresponde a este punto, a este primer punto. O sea, acá llegó a los 30 grados por primera vez. O sea que el primer ángulo es este, ¿sí? Esto corresponde a ese ángulo. ¿Estamos? Ahora, yo necesito, o sea, a los 30 volt llegó en este punto, pero fíjense que si yo sigo esta línea, en este punto también vale 30 volt. Entonces, yo necesito también este otro ángulo. Entonces, la única manera que tengo de hacerlo, porque la calculadora no me lo va a dar, porque no es tan inteligente, es pensar, estos son 180 grados, ¿sí? Y yo tengo el ángulo de acá, ¿sí? Que va desde 0 hasta los 30 grados. Y yo necesito este mismo espacio que había acá, el espacio que había acá es el mismo que hay ahí, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer para sacar el segundo ángulo, o sea, alfa 2, es igual a ¿qué? A 180 menos el alfa 1, ¿sí? Y eso me va a dar un ángulo de alfa 2 es igual a 143,1 grados, ¿sí? Así que de esa manera se resolvía el ejercicio 4. ¿Estamos? Bien, ahora me queda el ejercicio 5. Vamos a hacer uno de ellos, ¿sí? Así ya el resto lo pueden corregir ustedes, ¿sí? 5. Voy a elegir de hacer el del coseno. Vamos a hacer el B. Ustedes tenían que transformar este que dice el coseno de alfa pasado a seno, ¿sí? O sea que yo qué tenía que hacer, este coseno transformarlo en un seno de un ángulo más menos, ¿sí?, algún angulito con un desfasaje. Esta es la incógnita. ¿Cuánto tengo que correr el seno para que sea un coseno? Entonces, si yo me fijo y hago la tablita del coseno, ¿sí?, la tablita del coseno me dice que a 0 grados, o sea, coseno de 0, ¿sí?, y esto lo pueden hacer tranquilamente con la calculadora, el coseno de 0 te da 1, o sea que su amplitud máxima. El coseno de 90 te da, el coseno de 90 te da 0, ¿sí? El coseno de 180, ¿sí?, te da menos 1. El coseno de 270 te da 0, ¿sí? Y el coseno de 360 te da 1 de nuevo. Fíjense que lo que me está demostrando esta tablita es que si yo lo grafico, en 0 grados me da un 1, en 90 grados me da un 0, en 180 grados me da menos 1, en 270 me da, perdón, en 0 me da 1, en 90 grados me da 0, en 180 me da menos 1, en 270 me da 0 y en 360 me da 1. O sea que el seno graficado se ve así, el coseno, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo mismo que el seno. ¿Por qué?
Porque si yo hago esto acá, ahí no se ve una función senoidal si yo la miro de ahí hasta ahí. Entonces significa que este coseno está corrido, ¿sí? Fíjense, si este es el punto máximo, y acá en esto hay 90 grados, significa que está corrido 90 grados hacia allá, ¿sí? O sea que estoy adelantando 90 grados. ¿Estamos? O sea que yo tengo que lograr que un seno, cuando yo ponga 0 grados, me dé 1. La única manera de hacer que un seno me dé 1 es si yo pongo acá 90 grados. ¿Sí? Porque el seno de 90 es 1. O sea que, en mi caso, la única manera de lograrlo es que sea el seno del ángulo más 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando acá sea 0 grados, 0 más 90 son 90. Por ende me da 1. ¿Se comprende? Esta era la respuesta. ¿La respuesta cuál es? El seno del ángulo más 90 grados. ¿Estamos? Y esa era la manera que había que lograr de traducir las señales que yo les di. ¿Sí? O sea, yo se los hice de manera gráfica para que lo vean. ¿Sí? Había manera de despejarlo con la calculadora. Y hay maneras de hacerlo con la calculadora tranquilamente. Pero mejor es haciendo el gráfico, porque uno ve lo que está graficando y lo puede transportar, ¿sí?, a un gráfico más grande y lo puede llegar a pensar gráficamente, que es más simple que andar pensándolo con los números. ¿Estamos? Bueno, chicos, esta era digamos, la respuesta, las respuestas y la resolución y las explicaciones de cómo se resolvía esto. ¿Sí? Nos vemos después de las vacaciones, ¿sí? Porque no les voy a dejar tarea, así que los voy a saludar, ¿sí? Buen receso.